Un amigo a través de las redes sociales me manda una larga explicación de por qué él cree que el dogma católico, que es un dogma católico, de que fuera de la iglesia no hay salvación, no tiene en cuenta determinadas excepciones, que hay personas que pueden estar, digamos, escondidas en medio de la Amazonía. De hecho, hace poco se descubrió una nueva tribu amazónica en el Brasil, y esta tribu, estamos en el siglo XXI y nunca había sido conocida, y en consecuencia no solamente no sabe nada del mundo occidental, sino mucho menos de Jesucristo y de su iglesia, ¿no? Y entonces me pone estas razones, pero lo que le diría a este amigo es que no se esfuerce, porque en realidad lo que necesita es entender mejor la doctrina de extra ecclesia nulla salus, es decir, de que fuera de la iglesia no hay salvación. Esa doctrina es absoluta, pero obviamente no es que hayan excepciones, no hay excepciones, sino que algo que siempre ha sido explicado, ya lo explicaba el mismo Santo Tomás de Aquino, pero de una manera más clara la ha explicado el Concilio Vaticano II, y este es algo con el cual los tradicionalistas, los lefebristas, etcétera, tienen un problema enorme, porque creen que estas explicaciones del Concilio Vaticano II violan este dogma de que fuera de la iglesia no hay salvación, y no lo hace. Fuera de la iglesia no hay salvación significa que Jesucristo vino para redimir al mundo entero, y que esa redención para el mundo entero es una redención que supone que todos los hombres se van a salvar participando del misterio de salvación traído por Jesucristo. ¿Y cuál es ese misterio de salvación? La iglesia. La iglesia es el sacramento de salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiso partir y dejarnos su presencia a través de la iglesia. Entonces, ¿dónde está la presencia real de Jesucristo? ¿Allí donde Jesucristo está caminando en la tierra como caminó en el Medio Oriente? No, está en la Eucaristía. ¿Cómo recibimos la Eucaristía? Por medio del sacramento de la Eucaristía, es decir, por medio de la consagración eucarística. ¿Cómo recibimos la consagración eucarística? Por medio del sacerdocio. ¿Cómo recibimos el sacerdocio? Por la ordenación sacerdotal. ¿Cómo recibimos la ordenación sacerdotal? Por aquellos que están confirmados. ¿Quiénes son los que están confirmados? Los que están bautizados. ¿Y quiénes son los que están bautizados? Los que han sido incorporados en la iglesia. En consecuencia, en resumen, Jesucristo ha traído la salvación universal para que todos se salven, pero esa salvación solo se alcanza por la iglesia. Muy bien. Este amigo dice, pero ¿qué cosa pasa con las personas de buena voluntad que no conocen, que no saben esto, no conocen el dramatismo de esta verdad? ¿O qué pasa con aquellos que no han podido conocer la iglesia, que están perdidos en algún rincón del mundo y que nadie les ha predicado el evangelio, ni tienen oportunidad de que le prediquen el evangelio? Bueno, ahí es que justamente la iglesia nos enseña que existen formas misteriosas de incorporarse al sacramento de la iglesia, que Dios tiene formas misteriosas de incorporarse al sacramento de la iglesia. ¿Qué cosa significa cosas misteriosas? Tan, significa cosas misteriosas. Es decir, que nosotros no sabemos. Podemos especular, podemos calcular. Un protestante que vive en un lugar solamente protestante, entre los lapones de Finlandia, ¿no?, en el extremo norte, cerca del círculo polar ártico, donde no ha conocido nunca el catolicismo ni lo va a conocer, sobre todo con un estado secular laico enemigo del catolicismo y del cristianismo en general, como es el gobierno finlandés, y que no tiene oportunidad de saber siquiera de que existe el catolicismo, ¿ese se va a salvar? ¿Podríamos calcular y especular? Tal vez sí. Tal vez con su participación activa y buena y bondadosa y convencida y cristiana y de buen corazón en su propia iglesia, esa persona
posiblemente no se condene y posiblemente se salve. Pero ¿cómo se salva? Se salva porque, a pesar de sus limitaciones, esta persona, de una manera misteriosa, ahí está la clave justamente, en que una manera misteriosa se ha unido al sacramento de salvación que es la Iglesia. Es decir, en otras palabras, si esta persona hubiera conocido la Iglesia, se hubiera convertido en católico. Pero se dan cuenta que es una especulación. ¿Quién puede definir esto? Dios y solo Dios. Solo Dios conoce el alma de esa persona. Conoce el alma de esa persona que está en el medio de la jungla africana y que nunca ha conocido un misionero ni nunca se ha enterado siquiera del cristianismo, que probablemente sea polígamo. No sabemos si en su corazón existía un deseo de conocer y servir al auténtico y único Dios y seguir su único camino, que es el de la Iglesia. En consecuencia, esa persona podría ser una de las personas que se ha incorporado a la Iglesia de una manera misteriosa. Pero precisamente porque no sabemos, porque siempre cabe la duda, es que la Iglesia aplica el impulso misionero. Y es verdad que muchas veces el ecumenismo y los esfuerzos ecuménicos y los diálogos interreligiosos y el respeto a otras religiones y el respeto a la libertad religiosa a la que nos llama el documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II han creado en muchos católicos la confusión de creer que el católico no debe misionar. Y eso es un error. Nunca está dicho en la Dignitatis Humanae que nosotros debemos dejar de misionar. Y todos los pontífices que han seguido el Concilio Vaticano II, desde la Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI, colosal exhortación apostólica, hasta la Redemptoris Missio de San Juan Pablo II, todos han hablado de la necesidad de salir con celo a evangelizar a los no creyentes. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que llevarles el designio de salvación y cumplir con el mandato de Jesucristo de ir al mundo entero bautizando todas las naciones, ¿no? Evangelizando todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un gran maestro espiritual decía que sería un error grave creer que este pedido de evangelizar a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un mandato puramente geográfico. No, es un mandato espiritual también, es decir, yo también tengo que estar plenamente evangelizado y plenamente convertido al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces es también un mandato espiritual, pero no podemos ignorar el mandato geográfico. Y por eso que tenemos que seguir impulsando las misiones, y por eso que la Santa Sede tiene un departamento, un dicasterio muy antiguo, uno de los más antiguos en la estructura del Vaticano, que es Propaganda Fide, o también conocido como el Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, que sustenta las misiones. Por eso es que celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Por eso que hacemos una colecta mundial de todos los católicos para sustentar a los misioneros. Por eso que hacemos campañas constantes para sostener el trabajo de los misioneros. Los misioneros no son trabajadores sociales, no son personas que van a los grandes y últimos rincones del mundo para llevar agua, electricidad, bienestar, escuelas, hospitales. No, esos son parte de la caridad católica, pero es una parte testimonial de la caridad católica, es decir, para que justamente viendo cómo los amamos, ellos entiendan que existe esta motivación gratuita del amor y descubran por medio del amor la esperanza y por medio de la esperanza la fe. Y descubriendo la fe, la acepten y se incorporen al sacramento de salvación que es la Iglesia. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, es muy importante.
Por eso es que nosotros realizamos el esfuerzo misionero. Y por eso que consideramos que es un deber de la Iglesia y un deber nuestro, tuyo, personal, de evangelizar a aquellos que no están evangelizados y de sustentar financieramente a quienes evangelizan a través de la misión a oyentes, es decir, a los no creyentes, al mundo entero. Esa es una tarea que nace ¿de qué? De la convicción de que es cierto que extra ecclesia nulla salus, es decir, de que fuera de la iglesia no hay salvación. Y de que la redención de Jesucristo es un regalo, un don que tiene que ser distribuido al mundo entero y a todas las personas. Entonces, una vez más, lo que nos aclara sobre quiénes se salvan o no se salvan es que existen formas misteriosas de incorporarse a la Iglesia Católica. Existen formas misteriosas de unirse al cuerpo místico de Cristo, pero nosotros no las conocemos, por eso les decimos misteriosas. Solo las sabe Dios. Y en lo que está a nuestro alcance, nosotros tenemos que seguir anunciando y predicando la Iglesia como el único camino de salvación. Que tengas un buen día.